Muchas gracias. Bienvenidos, feliz día para todos. Y bueno, sé que me estoy volviendo a encontrar con algunos y de pronto otras personas están llegando a este proceso. Como siempre menciono en mis actividades, primero vamos a hacer un agradecimiento a la vida por todo lo que estamos viviendo, por las oportunidades que tenemos. ¿Sí me escuchan bien? Andrea, ¿se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ok. Como sabemos, estamos en el marco de un programa que fue diseñado para la universidad que se llama Esencialmente y esencialmente busca precisamente eso, ese encuentro con nosotros mismos. Esta es una época en la que estamos viviendo unos momentos bien interesantes a nivel planetario y dentro de eso es concebir más allá de una condición de confinamiento, que de pronto algunos no están yendo a su actividad laboral como estaban acostumbrados. Hoy tomémoslo como un espacio para nosotros mismos, para nuestras familias y para el reencuentro con nuestra esencia, ¿sí? Nosotros tenemos una condición desde el nacimiento que es el amor, y esa es la primera condición. Por eso Neila Laíno, más allá de todos los títulos que en algún momento manifestó Andrea, un día se dio cuenta que su esencia es ser luz y luz de amor. Y esa esencia la tenemos realmente todos. Entonces, este tiempo es un tiempo para darnos la posibilidad de encontrarnos con nosotros, con nuestro mundo interior. Y gestión emocional es un encuentro que vamos a tener hoy donde va a apuntar desde el principio. Vamos a ir haciendo ejercicios como siempre los hemos hecho en el desarrollo de los encuentros que hemos tenido, para que cada uno vaya revisando cómo está ese mundo interior, ¿sí? Porque nosotros en la medida que vamos creciendo, vamos teniendo una serie de huellas de muchas personas que están alrededor nuestro o de las experiencias que la vida nos va poniendo enfrente. Más en muchas situaciones no entendemos por qué estamos viviendo la situación o por qué me pasó a mí en este momento. Somos muy dados a preguntarnos el por qué, que es algo común en el ser humano. Más disfrutarnos el qué, poco lo hacemos. Y en estos momentos, el qué eres tú. Entonces, aquí en la imagen les voy a ir compartiendo un pequeño videíto que en algún momento hice en uno de los amaneceres en, eh, en la Avenida del Río, en donde durante un buen tiempo nos hemos volcado muchas personas a disfrutar, y les quiero compartir, y a partir de ese compartir, más allá de como quedarse viendo solo el video, es visualícese y póngase usted en ese espacio, en estos momentos. Y mientras yo le voy hablando, usted vaya conectándose con usted mismo, con la posibilidad de agradecer porque tiene unos ojos que le permiten ver cada paisaje que hay a su alrededor, sea que el paisaje era lo que esperaba o no era lo que esperaba, que tiene la posibilidad de conectarse con su voz interior, que hay un corazoncito por ahí y en ese corazoncito estamos sintiendo una serie de cosas. Entonces vamos a dar gracias por este momento. Andrea, me avisas cualquier cosa porque sé que hay personas escribiendo más. Yo no voy a estar pendiente como del chat en estos momentos y Andrea me va a estar apoyando. Las preguntas siempre las vamos a hacer al final. Abrimos el micrófono en el momento que haya algo muy puntual que de pronto ustedes sientan que me debo detener, y Andrea me va a estar apoyando para avisarme cuando ese momento sea requerido. Sí, Muchas claro. gracias a todos. ¿Tengo a alguien con inquietudes o no? Vamos bien, María Gabriela tiene la mano alzada. pero no manifiesta nada. Ok. Bueno, algunas personas de pronto pueden manifestar que no me escuchan, no sé, revisen de todas maneras el tema de audífonos de ustedes. Hasta ahora creo que todos me están escuchando. Entonces, bueno, avancemos entonces desde ese paisaje que les estoy poniendo ahí enfrente. Es la invitación. Venimos de una semana, que es la semana que hemos denominado Semana Santa, y más allá de eso, digamos, desde la institución Universidad del Norte, también significó una pausa para muchas personas, sobre todo los últimos días de la semana anterior. A hoy martes, que todavía estamos a inicio de la semana,
¿Cuáles son esas cosas por las que tú tienes que agradecer? ¿Qué hay para agradecerte de ti mismo? ¿Qué le puedes agradecer a la naturaleza que está a tu alrededor? Sea de cualquiera de las formas que la puedas disfrutar. Porque desde la cama donde estás, desde la silla donde estás, la casa donde estás y todo lo que tenemos en recursos materiales a nuestro alrededor, son una transformación de los elementos de la naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos para agradecerle a esa naturaleza? ¿Qué tenemos para agradecerle a nuestro sol? El sol es esa posibilidad de recargarnos. Y hoy te invito a que solamente unas tus manos y des las gracias por todo lo que eres, por todo lo que hay dentro de ti y los seres que te acompañan en el espacio donde estás si estás con alguien. Y si no estás con alguien, físicamente hablando, yo siempre digo, todos tenemos un ángel guía. No estamos solos, hay un universo que nos acompaña. Entonces, desde ahí vamos a dar inicio y vamos a empezar con conceptos muy puntuales que es más que todo recordatorios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de gestión emocional, pues es importante entender emoción a qué se refiere. Y Neila hoy les trae que emoción son el conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que hace el cuerpo y que se generan en nuestro sistema límbico como una fuerza motivadora. Es decir, son instintivas, son espontáneas y nos permiten la supervivencia. Ellas son supremamente importantes porque ellas van a dar respuesta no de lo que nosotros quisiéramos que fuese, sino es una respuesta que nuestro instinto de supervivencia genera ante cualquier situación. Voy a recordar una frase que yo he manifestado ya en varios de los encuentros y es: somos seres espirituales o somos almas viviendo una experiencia humana. Y desde la experiencia humana, las emociones son propias de esa humanidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos las emociones, ellas nos permiten disfrutar o percibir tal cual están las cosas a nuestro alrededor y nos lleva desde esa energía a poner la vida y nuestro cuerpo en movimiento. Por eso hay algo que dice emotion, ¿sí? Es decir, todo es energía en el universo, todo. Y las emociones no se escapan a eso. De hecho, hay un instituto que es el Instituto HeartMath, y el Instituto HeartMath ha hecho muchas investigaciones sobre cómo hay una coherencia cardíaca y cómo el corazón emite una cantidad de ondas electromagnéticas dependiendo de lo que la persona puede estar percibiendo. Y eso lo vamos a ir hablando en el proceso. Entonces, ¿en qué energía estás hoy? Partamos desde ahí. ¿En qué energía estás recibiendo hoy tú este encuentro? ¿Sí? Más allá de ser el encuentro en el que la universidad me está invitando y yo me estoy disponiendo, es qué energía tengo para recibir lo que hoy Neila nos quiera compartir. ¿Qué estoy abierto a recibir para que desde toda mi emoción mi cuerpo se ponga en movimiento y mi vida tenga otro sabor? Y nos vamos al otro aspecto que se llama sentimiento. Cuando ya hablamos de sentimiento, es la unión de pensamientos más emociones. Es decir, es la interpretación que nosotros le vamos a hacer a esas emociones, por lo tanto son más conscientes.
Y desde esa conciencia que se genera en los lóbulos frontales, según las investigaciones que se han dado, vamos a tomar decisiones sobre lo que nosotros deseamos en nuestras vidas. De hecho, Humberto Maturana, un gran filósofo y biólogo escritor, manifestaba que una emoción se transforma en sentimiento en la medida que tomamos conciencia de ella. ¿Sí? En este proceso es importantísimo explicarles así muy a grandes rasgos cómo es el circuito biológico emocional en nosotros para poder entender cómo hacer una gestión emocional. Primero tenemos que entender cómo funciona internamente. De pronto algunas personas lo tienen muy claro, de pronto otras personas pues todavía desconocen cómo funcionamos internamente como humanos. Nosotros recibimos estímulo, vamos en la imagen desde el lado izquierdo, donde dice recibes un estímulo externo e interno a través de los sentidos. ¿Cuál puede ser ese estímulo? Puede ser una llamada de un familiar, puede ser el pequeño llamado en voz alta de un hijo que te dice papá, mamá. Puede ser una conversación con tu jefe donde tu jefe te está haciendo algún comentario que enseguida te movió internamente, o pueden ser tus propios pensamientos. Recuerden que nosotros tenemos pensamientos, declaraciones, sentimientos, emociones y acción, y nuestro cuerpo actúa conforme a las declaraciones. Pero nuestros pensamientos están asociados a eso que nuestro corazón está sintiendo. Entonces, recibimos eso, ya sea interno o externo, y nos vamos hacia arriba donde dice, se los voy a señalar aquí con el mouse, aquí nos encontramos con la amígdala cerebral, es decir, todo esto es transmitido a través del sistema nervioso a nuestra amígdala cerebral. ¿Y eso se va a dónde? Al hipocampo. ¿Qué va a hacer el hipocampo? El hipocampo tiene la tarea de buscar un recuerdo similar en tu memoria, en tus aprendizajes del pasado a lo que estás viviendo en estos momentos. Y eso activa una creencia que ya existe en ti. ¿Qué va a hacer luego? Ese mensaje, el hipocampo lo manda al hipotálamo, que se encarga de segregar todos los neuropéptidos que necesitamos en nuestro organismo para que cada glándula empiece a dar respuesta, ¿sí? Y a tomar acción. Y ese estímulo entonces se devuelve y llega para dar nuevamente, ¿a dónde se devuelve? Se devuelve a tu amígdala y da la respuesta en forma de acciones, en forma de conductas, en forma de comportamientos. Entonces, ese es el circuito que nosotros manejamos. Él siempre se va a ir a buscar a través del hipocampo toda experiencia que se parezca a la que estás viviendo en estos momentos. Esa experiencia puede estar asociada a olores, sabores, sensaciones, ¿sí? Vivencias, voces. Por eso es que en muchos momentos sentimos como que alguien nos está oliendo igual a otra persona. Y si el recuerdo de ese olor no es lo más agradable para ti, no te trae una buena sensación, por eso en muchos momentos es cuando a ti te pasa que tú sientes un rechazo hacia alguien y dices, pero es la primera vez que lo estoy viendo y no entiendo qué pasa, ¿sí? Porque ahí hay una activación de tus recuerdos. Y si hay creencias limitantes, que lo vamos a ir trabajando en todo este proceso, entonces esas creencias se activan. Entonces, vamos a parar aquí desde esa explicación básica y les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Siempre pido que mis encuentros tengan alguna hojita o una libreta y un esfero o lápiz con que escribir. Y te voy a invitar que escribas 5 deberías en tu vida, 5 cosas, 5 situaciones, 5 aspectos que en estos momentos tú sientes que deberías en tu vida. Escribe 5 mínimo. Te voy a dar el tiempo para eso.
Doctora, estaban pidiéndole que por favor repita las 5 situaciones que no Debes se escuchó. escribir mínimo 5 deberías en tu vida. Los deberías que tú sientes que tienes ahí guardados. ¿Qué deberías hoy? Desde cualquier dimensión en tu vida, desde cualquier ámbito en tu vida. ¿Cuáles son los deberías? Escribe debería. Yo, Neila, por ejemplo, yo, Neila, debería estar más tiempo con mis hijos. Un ejemplo. Y así. Yo debería ser responsable. Yo debería XXX, lo que tú desees. Ok, aquí vamos a hacer como jugando stop, ¿sí? Vamos a parar en estos momentos lo que te haya llegado para poder avanzar y explicarte. Cuando nosotros hablamos desde los debería, ¿qué pasa? Que los debería, cuando nosotros, te voy a invitar a que los leas incluso. Y cuando tú lees tus deberías, te vas dando cuenta que muchos de esos debería no son propios tuyos. La palabra deber suena a obligación, ¿sí? Entonces estoy obligado a. Y cuando algo me obliga a, muchas veces nuestro cuerpo por tendencia natural, ahora les voy a explicar cuál es esa tendencia natural, tiende a generar resistencia. De eso debería, pregúntate, ¿qué has logrado hoy? Y los que no has logrado, ¿por qué no los has logrado? Y te vas a dar cuenta que son cosas que en realidad jamás habías querido hacer. Y que al intentarlo hacer solo han procurado complacer a alguien, ¿sí? Les cuento algo sencillo. Por ejemplo, ayer hablaba con alguien a quien estoy atendiendo y esta persona me contaba, acaba de tener una ruptura con su pareja y su pareja siempre le ha dicho que no escucha. Esta persona ayer hablando conmigo hacía conciencia, es que yo soy muy amiga como de las apuestas con relación al fútbol. Pues obviamente trabaja en equipo empresarial olímpica y está en el tema de las apuestas con quién, que generalmente muchas organizaciones lo hacen, quién va a ganar. Y eso lo distrae mucho de las conversaciones lo distrae de las conversaciones con su pareja. Pero miren esto, ¿dónde está el debería? Es que yo debería dejar de jugar porque a ella no le gustaba. Y por eso en parte rompimos la relación. Es decir, eso no es un algo auténtico, eso está viniendo de afuera. Y mientras venga de afuera, muy complejamente se va a sanar. Entonces ahora les voy a invitar a que esas mismas frases que escribieron, les voy a dar el tiempito para eso, van a anteponerle, vamos a cambiar el debería. Y a cada frase le vas a poner, por favor, lo siguiente. Si realmente quisiera, coma, podría, a cada frase, por favor. Cada frase que escribiste antes, repito, le vas a anteponer. Si realmente quisiera, podría, vas a cambiar el debería por esta frase. Ok. Te voy a pedir que las leas para ti.
después de haberles antepuesto el si realmente quisiera, podría, cada una. Te voy a explicar el significado del podría. Podría es una palabra que permite opciones, donde nunca nos vamos a equivocar porque es que yo tengo opciones, ¿sí? Es decir, aquí no nos vayamos al hecho, no, es que sí me puedo equivocar. Es que cuando estamos hablando de opciones, dentro de las opciones está que tú vas a dejar de sentir que están equivocados, porque no están ajustándose a ninguna norma externa. Es decir, cuando yo digo, si realmente quisiera, yo, Neila, podría estar más tiempo con mis hijos, ya no es algo que viene de afuera, es algo mío, en mis posibilidades, en donde no me debo ajustar a cumplir ninguna norma externa, porque el poder es sacar todo ese potencial que hay en ti para poder elegir, porque nosotros cuando somos niños, cuando nacemos con una libertad. Nadie cuestiona cuando el bebé llora y todo el barrio siente incluso que ese bebé está llorando, ¿sí? Porque tiene hambre. Él puede llorar y nadie le va a decir, no llores. Es sus posibilidades. Entonces, esta invitación es llevarnos a rescatar esa libertad que traemos desde el momento que nosotros nacemos. Ahora te invito a que luego de haberle puesto ese podrías, ¿qué de esa lista que tú tienes, si lograste escribir las 5 cosas, qué tienes en tu lista que podrías ir borrando con esa sensación de paz, de alivio, porque nadie te está obligando? En estos momentos rescata todo tu potencial y tu libertad para sentir el alivio de poder borrar en la lista. Y borra, atrévete a borrar, quitar de esa lista lo que realmente no sale de tu corazón. Toma solo los podrías que son auténticos tuyos. Bien, que es que el momento de poder es siempre el presente. Los cambios se inician desde este mismo momento. No es borrar el pasado, no es borrar lo que aprendiste. Es primero aprender a amarte a ti mismo. Es aprender a rescatar tu valor propio. Es aprender a ser tu yo auténtico. Tu yo desde tu libertad, desde ese bebé que un día estuvo en ti disfrutándose todo lo que el universo en el hogar donde estuviste te puso a tu disposición, ¿sí? Los primeros 3 años de vida son fundamentales. Entonces son años de disfrute, donde te permiten muchas cosas. Y eso te permite conectar con tu libertad. Ya después, cuando vamos avanzando en edad, empiezan esos deberías. Mas hoy, Neila te invita a que te conectes con tu momento presente y que tu poder es ahora, desde tu amor a ti mismo. Entonces te voy a pedir que con mucho amor cierres en estos momentos tus ojos y así como yo lo voy a hacer con mi nombre, tú lo hagas con el tuyo, la siguiente frase. Yo, Neila, me amo y acepto exactamente tal cual soy. También lo puedes decir, Neila, te amo y te acepto exactamente tal como eres. Toma tu nombre y por favor cierra los ojos, respira profundo, conéctate contigo mismo, con tu fuerza interior
con tu emotion, con esa energía bonita que hay en ti, que te permitió conectarte en estos momentos conmigo, y te dices, te amo y te acepto exactamente tal como eres. Es como algo así, que Andrea se diga, Andrea, te amo y te acepto exactamente tal como eres. Y se regalan un autoabrazo súper rico. Listo. Hecho esto, entonces vamos a entrar a entender qué es gestión emocional. Cuando hablamos de gestión emocional, es la aceptación de la emoción que tengo ya, ahora, hoy, en mi día a día. Cuando vivo algún suceso de mi día a día, de mi experiencia de vida, y me permito aceptar que tengo rabia. O me permito aceptar que estoy triste. O me permito aceptar que tengo miedo. Que tengo miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la universidad? ¿Cuánto tiempo nos vamos a sostener en toda esta situación? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar? Entonces acepto mis miedos, mis incertidumbres. O también acepto mi emoción. Tengo mucha alegría en mi corazón. ¿Sí? Es aceptar. Cuando hablamos de gestión emocional es que acepto la condición, la emoción que hoy estoy viviendo y hoy estoy percibiendo en mí. Y cuando hablo de transformación emocional, voy a primero explicar algo. Nosotros todos como seres humanos y como seres universales, como almas, tenemos algo que se llama subconsciente. Son esas memorias a largo plazo que están guardadas allá en nuestro interior y que muchas veces las hemos echado a algo que se llama el cuarto del olvido. Cuando tú, a través de, por ejemplo, el ejercicio que acabas de hacer de transformar los debería en unos podría, logras identificar que esa frase está asociada a una frase que tu papá, tu mamá o algún profesor o algún adulto cuando eras niño, cuando eras joven, te entregó y quedó marcada en ti, estás llegando a tu subconsciente, a esas memorias en el largo plazo, y entonces la transformación emocional se da cuando tú decides aceptarte a ti mismo, reconocer tu libertad y transformar ese piso emocional y transformarlo desde la seguridad, desde la gratitud, desde el servicio y desde el amor. En donde ojalá y te des la tarea de enfrentar cada situación que vivencias desde la paz para decidir con sabiduría, porque la paz, siempre lo he resaltado, está dentro de nosotros, no está fuera. No nos las da la gente afuera, no nos las da un presidente, no nos las da el Nobel de la Paz, no, la paz la tenemos dentro. Lo que esos seres hacen es conectarnos con esa energía bonita superior de la paz, pero el resto es nuestro. Entonces, enfrentar las situaciones desde la paz para decidir con sabiduría es empezar a transformar emocionalmente tu piso, porque vas a evitar reacciones y vas a empezar a entender que tú tienes unos lentes de la vida basados en unas creencias o unas programaciones que te entregaron y que son posibles transformar, porque lo que a ti te da más paz no es hacer ese debería, sino tus podrías. Para poder vivir en gozo. ¿Eso qué implica? Algo que desde el principio en todo este proceso, y es el eje de esencialmente, es respirar. La primera clave y un ejercicio buenísimo para empezar a trabajar la transformación desde primero hacer gestión emocional es respirar y respirar profundo, respira hondo para que reconozcas qué hay habitando en ti a nivel emocional.
Generalmente nosotros somos muy dados a negar nuestro bien, a desconocer nuestro propio valor. Por eso, así como en cuestión de segundos, te invito a que revises cómo expresas tu desconocimiento de tu propio valor. ¿Cómo lo expresas? Por ejemplo, cuando alguien te va a contratar y tú no sabes qué honorarios cobrar. Cuando alguien te da un regalo y tú lo rechazas. Cuando alguien te da un cumplido y tú dices, ay no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo expresas tu desconocimiento de tu propio valor? Cuando te dices a ti mismo, que tú sí eres tonto. Qué torpeza en ti, ¿no? Tú sí eres torpe, tú no sirves para nada. Y te lo dices a ti mismo. Entonces recuerden siempre, y se los voy a estar mencionando varias veces, el ejercicio empieza desde amarnos a nosotros mismos, aceptando quiénes somos. Entonces vamos a un siguiente ejercicio. Y es, vas a hacer, así muy breve, de pronto no la logras terminar ahora, escribe así sea una sola cosa. Cosas que tus padres decían que estaban mal en ti. Cuando eras niño o adolescente. Cosas que tus padres decían que estaban mal en ti. Escribe alguna de ellas. Y también escribe qué mensajes negativos escuchaste de niño o de niña. ¿Qué mensajes negativos escuchaste de niño o de niña? Ok. Ahora pregunto. Si no lo escribiste y lo tienes en el pensamiento, ¿qué correspondencia hay entre esa lista y lo que tú sientes que está mal en ti? ¿Cuál es la correspondencia de esas dos cosas? Entre la lista de lo que de pequeño te decían tus padres que estaba mal o también de lo que alrededor tuyo escuchabas que eran mensajes negativos, ¿y qué correspondencia hay entre eso y lo que tú sientes mal en ti? Doctora, disculpe, están pidiendo más tiempo para responder las primeras preguntas sobre la infancia. Okay. Voy a devolverlas. Igual recuerde, por tema tiempo, de Neila se podría quedar todo un buen rato aquí, incluso hasta la tarde, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, aquí les van a ir quedando esos ejercicios para que ustedes los sigan luego. Y algo así como stop. 5, 4, 3, 2 y 1. Listo. Entonces, recuerda, ¿qué correspondencia hay entre tu lista y lo que sientes que está mal en ti? Son casi iguales. Entonces te voy a invitar, sugiero tómalo un pantallazo, tómalo una foto, igual todo esto va a quedar ahí en la red de la universidad. ¿Alguien está levantando la mano, Andrea? Todos participantes levantan la mano. Declara lo siguiente, ¿con qué de ahí es de donde proviene mi creencia? Es como decir, ajá, Neila, ¿con qué esas tenemos? De ahí
es donde estás teniendo esa creencia. A veces son creencias asociadas, por ejemplo, escuchamos algo que yo le he mencionado en otros momentos. A las mujeres nos dicen, si pones el bolso en el piso, la plata se va. Y entonces sentimos que cada vez que ponemos bolso en piso, plata se va. Y ahí hay una creencia. Entonces no debo poner, debería siempre poner mi bolso a salvo fuera del piso, por ejemplo. Entonces, esto es para que tú vayas revisando cuáles son esas creencias que han venido habitando en ti y se han ido quedando ancladas y hay que empezar a desprogramarlas porque son las que te han dificultado desarrollar tu potencial, son las que han dificultado valorarte tú, ¿sí? Nos tratamos a nosotros mismos, de hecho, como nos trataban nuestros padres. A veces nos regañamos y nos damos los castigos que ellos nos daban. O también nos expresamos amor y nos animamos de la misma forma que ellos hacían. Por ejemplo, tú nunca haces nada bien, es por culpa tuya. Son frases que nos decimos a nosotros mismos, tú tienes la culpa. Entonces, cuando hay un conflicto en relaciones interpersonales, no necesariamente de pareja, nos sentimos culpables por todo lo que pasó en esa situación. Y realmente creo que desde lo que en algún momento hemos podido revisar el tema de conflicto, los conflictos para que se den deben haber dos. Cuando es con otras personas, por supuesto. Porque también hay conflictos internos tuyos contigo. O también nos decimos, eres maravillosa y te amo. Y trabajas desde esa creencia. Entonces hay creencias que son potenciadoras y hay creencias que son limitantes. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces te dices tú estas palabras? ¿Cuántas veces te regañas, te castigas? ¿Y cuántas veces te dices felicitaciones, Andrea? Felicitaciones, Numa. Felicitaciones, María Gabriela. O más bien te dice María Gabriela, estás fregada. Entonces, lo que les mencionaba, el pasado no se puede cambiar. Más el futuro es el resultado de lo que nosotros pensamos hoy. Entonces, es importante liberarnos, ¿sí? Y liberarnos es comprender, no que nuestros padres hicieron la tarea mal, no. Es comprender que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, desde el entendimiento, desde la conciencia y los conocimientos que ellos tenían, incluso desde los estados emocionales que los habitaban en su momento. Si tú te pones a la tarea de revisar cosas en la infancia de tus padres, vas a descubrir mucho, ¿sí? Y vas a empezar a entender por qué tus padres, o si no viviste con tus padres, los adultos que te acompañaron, te entregaron lo que te entregaron y te educaron de esa manera. Entonces aquí el ejercicio y la invitación es a que si yo empiezo a comprender que me amo a mí mismo, que tengo una libertad, que tengo un potencial, empiezo a limpiar mi casa mental como lo muestra la imagen. Le empiezo a quitar todas las telarañas, todas las situaciones, todas las condiciones, todos los estados emocionales que quedaron muy grabados en mí y me empiezo a hacer cargo, es decir, es ser responsable de mí mismo, hacerme cargo de mí, de lo que yo hoy vivo, porque hoy no está tu papá y tu mamá para presionar. Y aunque, o el adulto, y aunque en muchos momentos desde tus inseguridades, como ayer hacía el chico, llamó a su mamá para decirle un puede que él quiere, que es comprarse una guitarra para retomar la música que a él le gusta. Y llamó a su mamá a ver qué pensaba. Entonces, miren hasta dónde estamos dejando nuestras libertades para anclarnos a lo que ya venimos acostumbrados. Eso es muy normal porque nos genera miedo. Ahorita vamos a ver una escala que les voy a presentar del doctor Hopkins. ¿Sí? Es importante entender que nosotros tenemos que limpiar permanentemente nuestra casa mental y hacernos cargo, responsables, agradecer a nuestros padres que hicieron lo mejor que ellos pudieron y nos entregaron lo mejor que ellos tenían, ¿sí?
Hay una frase que alguien me regaló un día y es que tus hijos sean lo que tú nunca serás y que tú seas lo que tus padres nunca fueron. Es decir, que mis hijos sean lo que mis padres nunca fueron ni serán. Que mis hijos sean lo que yo nunca seré y yo soy lo que mis padres nunca fueron. Suena como un trabalengua, ¿sí? Porque el potencial lo desarrollas tú. Entonces, el doctor David Hawkins, quien era un médico, filósofo y científico, trabajó el tema de la conciencia emocional y me sintonizo con él porque también manejó el concepto de que somos seres espirituales viviendo la experiencia humana y desde eso es importante un dejar ir. Dejar ir es ser consciente del sentimiento, dejarlo crecer, estar con él, vivenciarlo, dejarlo que esté ahí porque viniste a vivir la experiencia. Es decir, si algo te genera miedo, hay que conocerlo, hay que experimentarlo para que puedas identificar puntualmente qué de la situación que estás viviendo te da miedo, en dónde se inició, en qué edad de tu vida se generó, para que lo puedas soltar. Mientras no hagas esa conciencia, se vuelve más complejo el soltarlo. Entonces es importante comprender que desde esa energía que estás sintiendo y que te permites vivirla sin resistirla, vivir con todas sus sensaciones, por lo tanto, si quieres llorar, lloras, ¿sí? Sin condenarla, sin enjuiciarte, sin moralizarla. Recuerden algo que yo les decía, 2 principios de vida que a mí, Neila, me han permitido avanzar en mi proceso de vida y sigo siendo aprendiz todo el tiempo. Y es 0 juicios, 0 expectativas. Es decir, dejemos de esperar y dejemos de tener juicios. En la medida que empezamos a entender eso, funcionamos diferente. Entonces voy a trabajar aquí un tema del mapa de conciencia del doctor David Hawkins, ¿sí? Y vamos a enfocarnos especialmente en lo que está encerradito aquí. Entonces, voy a explicarlo de una manera muy puntual porque no me puedo detener a la escala en detalle, ¿sí? Es solamente para tener un panorama. El doctor Hawkins, cuando hizo su investigación, habló de un mapa de la conciencia emocional. Entonces, desde nuestros estados de conciencia, es decir, desde la emoción que habita en nosotros, vamos a empezar a identificar cuál es nuestra visión de vida. Generalmente, por cultura, por arquetipo colectivo, por cultura latinoamericana, nosotros tenemos un sentimiento de vergüenza y culpa que fue heredado ancestralmente, es decir, está en nuestras memorias colectivas, está en nuestra historia humana. Y cuando estamos vibrando en vergüenza y culpa, vergüenza en hertz de vibración, porque las emociones fueron medidas en hertz de vibración energética, están en 20 y 30. Es decir, está muy abajo. Por lo tanto, cuando tú todo el tiempo te la pasas pidiendo perdón porque te sientes culpable de algo o dices, qué pena, ay, lo siento, qué pena, qué pena, qué pena, estás vibrando en vergüenza. Entonces, el tema no es eso, el tema es revisar en dónde se inició ese estado en mi consciente, además del que ya traemos colectivamente, en tu historia familiar, en dónde está. A veces lo trae tu papá, tu mamá, tus abuelos, etcétera. Entonces es importante revisarlo. ¿Qué es lo que dice el doctor Hawkins? Que cuando nosotros logramos, miren que el miedo, que aquí está manifestado, bueno, voy a decir, miren, la vergüenza es una visión de la vida miserable. La culpa te lleva a estar en una visión de la vida maligna, o sea, como las cosas son malas y entonces tengo que estarme lavando. Por eso muchas personas que tienen situaciones con el dinero, y les puedo decir personalmente, tuve que vivir un proceso para abandonar una creencia por cultura, por familia, etcétera, que tenía que ver con el dinero. Y yo me lavaba mucho las manos cuando agarraba dinero. Es más, me daba temor agarrar dinero y sentía que me las debía lavar, ¿sí? ¿Por qué? Por creencias.
de que el dinero traía algo sucio, de que ser rico era algo que no debía ser o podía estar asociado a algo malo. Eso fue algo que se instauró en mí y que lo empecé a trabajar muy fuerte y vamos avanzando en ese proceso. Entonces, todos vivimos diferentes creencias que vamos instaurando, ¿sí? Entonces, el tema es que, por ejemplo, cuando estamos en miedo, el miedo nos genera ansiedad y nos genera una percepción de la vida atemorizante y estamos en 100. Cuando estamos en ira, estamos en una posición antagonista y quiero decirles que la ira está basada, todas estas emociones que están abajo son emociones de fuerza, o sea, donde yo quiero tener la fuerza, donde yo soy quien manda aquí, ¿sí? Así sea desde la debilidad. Y eso tiene que ver con el ego. Cuando nosotros entramos siquiera al nivel de coraje, que estamos en 200, ya nos vamos elevando en visión de la vida y vamos mirando las cosas más factibles. Es decir, tomo el coraje de abandonar mis creencias y trabajar en mis puedo. Y entonces empiezo a trabajar mi voluntad, que ya me genera una percepción de la vida esperanzadora, el amor, y así cada uno. La paz es muy alta, es 600 y me da una visión de la vida perfecta, teniendo claro que nada es perfecto, sino que todo siempre es perfectible. Es decir, es cercano a estar en ese estado muy serenos, ¿sí? Entonces, bueno, desde ese concepto les voy a entrar a explicar algo que son los centros emocionales, que es un regalo que yo quiero compartir con ustedes y que en este proceso es importante entender que nosotros tenemos unos centros emocionales en la línea del meridiano y se los voy a ir mostrando uno a uno, y que esos centros emocionales están asociados a nuestras glándulas que secretan hormonas, más que adicionalmente nos afectan biológicamente el cuerpo. Quise en este encuentro de gestión emocional compartírselo porque es importante empezar a entender que si yo no elijo mis potenciales y que si yo no elijo estar desde mi paz, sino desde el miedo, desde la rabia, desde la tristeza, se me van a afectar mi estado de salud. Entonces vamos con el primero. El primero es el centro coronario, que es la glándula pituitaria. Miren dónde, aquí en la imagen se las muestro, la glándula pituitaria está aquí, está en el cerebro, más es la glándula que está asociada a la parte coronaria espiritual. Y cuando hablamos de espiritual no hablamos de religiosidad, sino del valor de la vida. Es decir, ¿cómo está mi valor de la vida? ¿Qué es lo que yo estoy valorando en mi vida en estos momentos? Y el valor de la vida se da en el agradecimiento, el valor de la vida se da en el amor propio y en el amor hacia los demás, ¿sí? Pero especialmente en tu amor, agradecimiento a ti y a lo que tienes posible en ti. El doctor Hawking incluso consideró que la glándula pituitaria genera 600 Hz de vibración energética. Cuando vamos al segundo, es la glándula pineal. La glándula pineal es el centro de la realidad, controla lo que vemos y lo que oímos. Voy a devolverme un momento, la glándula pituitaria, si yo me desconecto del valor de la vida, las personas van a empezar a tener problemas de Alzheimer, Parkinson y muchos otros más que tienen que ver con el control remoto principal del cuerpo. En cuanto a glándulas, el centro de la realidad, de lo que vemos y lo que oímos, se afecta nuestra pineal y por eso las afectaciones visuales o las afectaciones auditivas, porque algo que pasó en nuestra realidad no nos agradó y en esta realidad la invitación que les hago es a que revisen cómo está su realidad, porque se empiezan, hay personas que han generado incluso visión de túnel, porque por pérdidas, por ejemplo, en estos momentos que no han podido ver los hijos, o que no han podido ver familiares, o que no han podido escuchar, hay personas que se afectan de la audición. Yo tuve un caso de una chica que la tinnitus, los médicos no le encontraban ningún sentido y empezamos a indagar y la tinnitus está asociada a conversaciones que de niña escuchaba, discusiones con su papá, entre su mamá y su papá, cuando su papá no respondía por ellas. Hoy ya está en un proceso de reconciliación con su papá y su tinnitus empezó a mejorar muchísimo. Se le activó en su centro laboral.
Se le activó laboralmente cuando escuchó una conversación con su jefe inmediata muy similar a la discusión que ella escuchaba entre su papá y su mamá. Entonces, el centro de la realidad para el doctor Hopkins está en 525 Hz, la glándula pineal. Cuando la trabajamos, la fortalecemos, es decir, en estos momentos, la realidad no es que la rechazo, no, es entender y aceptar que este periodo es un periodo de redimensionarse ustedes. Nos vamos al tercer centro, que es el centro de comunicación laríngeo, garganta, que es la glándula tiroides, y tiene para el doctor Hopkins 350 Hz. ¿Qué pasa con laringio? Laringe afecta laringe, faringe, garganta, pulmones, bronquios. Por eso muchas personas se ahogan porque su centro de comunicación está afectado. ¿Con qué tiene que ver? Con tus conversaciones. Lo que has dicho, lo que no has dicho y lo que has dicho de manera inadecuada. Sugiero mucho, revisen un libro que se llama Los 4 Acuerdos para que fortalezcan el centro de comunicación y sepan hacer acuerdos positivos, ¿sí? Más es importante empezar a revisar. Hay personas que tienen hoy cáncer de tiroides y yo he tenido ya varios casos en donde cuando empezamos a revisar realmente hay conversaciones guardadas ahí por situaciones no dichas como secretos, los secretos de familia, y se activan en un momento de esta realidad, de este presente, y si no lo sanan, sigue la afectación, ¿sí? Independiente pues, de la parte médica, que obviamente es totalmente válida, es entender también cómo están mis conversaciones, si las estoy teniendo en amor. Algo que yo he aprendido mucho, si lo que te dicen es verdad, no te debe molestar, debes agradecer porque es verdad. Y si lo que te dicen no es verdad, también debes agradecer y debes revisar el lente del otro porque no es verdad. Pero las conversaciones siempre deben ser armoniosas, no conversaciones así, armoniosas, recuerden. Nos vamos al cuarto, que es el centro emocional afectivo. Esa es la glándula timo corazón y tiene 505 Hz. Ese es el amor que damos y el amor que recibimos, ¿sí? Entonces, a veces somos muy dados a entregar amor y no a recibir. El símbolo infinito es ese, dar y recibir. Más pregúntate, ¿qué tanto amor te estás dando? ¿Cuántas veces al día te estás diciendo, te amo, querida yo, querido yo? ¿Cuántas veces al día te estás abrazando? ¿Qué tanto reconocimiento te estás haciendo? Bien, lo hiciste muy bien, ¿sí? Entonces, esa glándula se empieza a estimular. En estos momentos es importante porque o genera afectaciones cardíacas o se nos baja el sistema inmune. Todas terminan afectando el sistema inmune si no las trabajamos, y el sistema inmune en estos momentos hay que cuidarlo muchísimo. La quinta es el plexo solar y tiene que ver con las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales reciben el miedo y está en 275 Hz. ¿Qué pasa? Que el miedo muchas veces se extiende hasta sentirlo en la boca del estómago, por eso muchas personas con problemas de gastritis, porque además los pensamientos que se están alimentando, los sentimientos a diario, no son los mejores. Entonces, el miedo, en estos momentos hay muchas personas que las estamos encontrando con miedo a la realidad. Entonces, nada, recuerden que no estamos solos, que hay seres superiores que nos acompañan, que el universo y nosotros tenemos muchas potencialidades para seguir avanzando. El sexto es el centro esplénico, que tiene que ver con vaso, páncreas, hígado, ¿sí? Es sacro, 275 Hz. El hígado recibe tu rabia, el páncreas recibe la tristeza. El páncreas recibe tu dulce de la vida. Y si sientes en estos momentos que el dulce de la vida se bajó y por eso tienen ganas de comer dulce porque el cerebro no logra diferenciar. Las personas con miedo terminan en cálculos renales, las personas con rabia terminan en cálculos de vesícula o afectaciones por allá, por el hígado. Y las personas con tristeza llegan a diabetes. Y recuerden las consecuencias de la diabetes, entonces porque hay afectación. Entonces el tema no es no sentir la tristeza, el tema es identificar qué te la está disparando y cómo la puedes transformar. Y finalmente el centro fundamental raíz, que son las glándulas reproductivas, que es la energía de la sexualidad, es de 200 Hz y tiene que ver con tus relaciones de raíz padre-madre y con tu relación de pareja o contigo mismo. La energía de la sexualidad no tiene que ver nada con genitalidad,
¿sí? Tiene que ver con esa valoración de ti mismo y el valor de tu vida. ¿Cómo te estás pariendo a diario? ¿Cómo te estás protegiendo a diario? ¿Ok? Entonces, en tu mente no piensa nadie más que tú. Eres el poder y la autoridad de tu mundo. Por eso es importante que si quieres sanar cada cosa, te toques, por ejemplo, el centro garganta y declares, estoy dispuesta a cambiar. Al tocarse la zona que ha sido reconocida como una zona que reconoce el cambio, vas a empezar a fortalecerte. Es importante las declaraciones de amor. Y aquí te dejo unas reflexiones. ¿Qué tienes? ¿En qué crees? ¿Qué deseas? ¿Qué conoces de ti? ¿Qué puedes? ¿Qué valoras? ¿Cómo está tu amor hacia ti y hacia los demás? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Cuál es tu cosmovisión? Es decir, tu visión del cosmos, del mundo. ¿Y cómo está tu yo soy? ¿Cómo está tu agradecimiento a ti mismo? ¿Cómo está tu conexión con la creación universal que te entrega miles de recursos para desarrollar tu potencial? ¿Sí? En la infinitud de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. El pasado no tiene poder sobre mí porque me dispongo a aprender y a cambiar. Veo el pasado como algo necesario para llegar a donde hoy estoy. Y me dispongo a empezar donde me encuentro ahora, a limpiar las habitaciones de mi casa mental. Sé que no importa por dónde comience y por eso ahora empiezo por las habitaciones más pequeñas y más fáciles. Y de esta manera no tardaré en ver el resultado. Me fascina estar en la mitad de esta aventura porque sé nunca volveré a pasar por esta experiencia. Me dispongo a liberarme, todo está bien en mi mundo. Entonces, te dejo clave, observar conscientemente, sentarte y observar cada emoción, cada sensación, cada estado que hay en ti para dejar de resistirte a ella. Recuerda siempre respirar y dentro de ese proceso empezar a perdonar. Empezar a renunciar y dejarte en libertad, que nada es exógeno, no es necesario que sepamos cómo perdonar. Lo único que hace falta es que estemos dispuestos a hacerlo y el resto del universo se encargará. ¿Sí? Entonces, aquí te dejo, conecta con tus emociones, reconócelas, acéptalas, compréndelas, date el permiso de equivocarte, y permítete el merecimiento y el agradecimiento. Muchas gracias a ustedes por estar conmigo hoy. Andrea, gracias, y si alguien tiene alguna inquietud, con mucho gusto aquí estoy para acompañar.